Imagina que alguien que una vez fue tu universo, de repente deja de brillar. No porque haya cambiado, sino porque ahora lo ves con claridad. Ya no hay idealización, solo realidad. Pero, ¿y si la verdadera magia nunca estuvo en la otra persona, sino en ti? En tu amor, en tu capacidad de dar luz y significado. El desapego no es perder, es recuperar tu poder. ¿Qué pasa después del amor? ¿Cómo transformar el dolor en sabiduría? Hoy exploramos el desapego, la energía que damos y cómo encontrar equilibrio en nuestras relaciones. La ilusión del amor, cuando el apego nos ciega. Dicen que cuando te enamoras, no ves a la otra persona, sino a la versión que tu mente ha construido de ella. Es como un espejismo, en el momento parece real, pero con el tiempo, la imagen se disuelve y muestra lo que siempre estuvo ahí. Pero, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué nos aferramos a alguien con tanta fuerza y sentimos que su presencia es indispensable? La respuesta está en cómo funciona nuestra mente y en la energía que ponemos en la relación. Cuando conectamos con alguien, no solo lo percibimos con los sentidos, también lo interpretamos con nuestras emociones, recuerdos y deseos. Nuestra mente no observa pasivamente, filtra, distorsiona y edita la información para encajarla en la historia que queremos vivir. Si anhelamos amor, proyectamos esa necesidad en la otra persona. Si buscamos estabilidad, la idealizamos como nuestro refugio. Si queremos sentirnos especiales, magnificamos su presencia en nuestra vida. Esto explica por qué, cuando estamos enamorados, vemos a la otra persona como única e irreemplazable. No es que realmente lo sea, es que nuestra mente ha creado una narrativa donde esa persona es el centro. La chispa que sentimos, la magia de la conexión, la intensidad de la emoción, todo eso viene más de nuestra interpretación que de la realidad objetiva. Pero la ilusión no se detiene ahí. No solo adornamos a la persona, sino que también ignoramos lo que no encaja con nuestra visión idealizada. Pasamos por alto señales de incompatibilidad, minimizamos actitudes que nos incomodan y justificamos lo que, en otro contexto, no aceptaríamos. Es como si nuestra mente seleccionara lo que quiere ver y bloqueara lo que podría poner en peligro la historia que estamos construyendo. El problema viene cuando la realidad empieza a filtrarse. Con el tiempo, la intensidad inicial disminuye, las proyecciones se desgastan y empezamos a ver lo que antes pasábamos por alto. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque la ilusión se está desvaneciendo. Y aquí es donde muchas relaciones entran en crisis. No estamos preparados para ver la verdad porque nos habíamos aferrado a una versión idealizada. Cuando la ilusión se rompe, sentimos que algo se ha perdido. Pero en realidad, lo único que se ha perdido es la distorsión que nuestra mente había creado. La persona sigue siendo la misma, lo que cambia es nuestra percepción. Y aquí es donde el apego nos atrapa. Queremos volver a la etapa inicial, recuperar esa magia, hacer que la persona vuelva a ser lo que una vez creímos que era. Nos resistimos a aceptar que nunca fue así, que todo lo especial que veíamos no estaba solo en ella, sino en lo que nosotros pusimos en la conexión. El budismo nos enseña que el apego es la raíz del sufrimiento porque nos hace depender de algo externo para sentirnos completos. Nos aferramos a una idea, a una emoción, a una persona, y cuando la realidad no encaja con nuestra expectativa, sufrimos. Pero el amor, en su forma más pura, no tiene nada que ver con el apego. No es posesión, no es necesidad, no es miedo a perder. Es una energía que fluye libremente, sin exigir, sin manipular, sin atrapar. Cuando comprendemos esto, el amor deja de ser una prisión y se convierte en una elección consciente. Ya no amamos desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscamos a alguien que llene nuestros vacíos, sino a alguien con quien compartir nuestra luz. Y cuando el amor se vive así, sin apego, sin ilusiones, sin miedo, deja de ser una fuente de sufrimiento y se transforma en una experiencia de crecimiento y libertad. La verdadera pregunta no es por qué dejamos de ver a alguien como especial, sino porque alguna vez creímos que lo era más de lo que realmente fue. El papel de la mente, cómo creamos nuestra percepción del otro. La mente es la gran arquitecta de nuestras relaciones.
no solo experimentamos a la otra persona a través de nuestros sentidos, sino que filtramos, interpretamos y moldeamos cada interacción según nuestra historia personal, nuestras heridas y nuestras expectativas. Esto significa que, en muchas ocasiones, no estamos viendo al otro tal como es, sino como nuestra mente nos dice que es. Desde el primer momento en que alguien nos atrae, la mente comienza a construir una historia. Si estamos buscando amor, proyectamos en esa persona todo lo que deseamos encontrar. Si necesitamos seguridad, la convertimos en un refugio. Si queremos emoción, la idealizamos como alguien fascinante. En nuestra cabeza, armamos un rompecabezas donde la otra persona encaja perfectamente en el vacío que queremos llenar. Pero lo más poderoso de la mente no es solo lo que añade, sino lo que omite. Nos volvemos expertos en ignorar señales que contradicen nuestra narrativa. Si alguien nos gusta, minimizamos sus defectos, justificamos sus acciones y explicamos su indiferencia con razones que nos tranquilicen. No vemos la realidad, vemos lo que queremos ver. Esto explica por qué el amor puede parecer mágico al principio y confuso con el tiempo. En los primeros momentos, la mente está trabajando a nuestro favor, potenciando la conexión, resaltando las coincidencias, magnificando los momentos felices. Pero tarde o temprano, la ilusión empieza a desmoronarse. Y cuando eso pasa, sentimos que algo se ha roto. Pero la verdad es que nada se rompió. Lo único que ocurrió fue que la percepción cambió. La mente dejó de alimentar la idealización y empezó a mostrarnos lo que antes no queríamos ver. Y aquí es donde muchas personas sufren. Creen que han perdido algo valioso, cuando en realidad solo han perdido una historia que su propia mente había creado. El budismo enseña que el sufrimiento nace de la resistencia a la realidad. Si nos aferramos a la idea de que alguien es indispensable para nuestra felicidad, sufriremos cuando la relación cambie o termine. Pero si entendemos que lo que sentimos no dependía tanto del otro, sino de la historia que nuestra mente había construido, entonces podemos soltar sin dolor. La clave está en aprender a ver con claridad. No se trata de dejar de amar, sino de hacerlo sin ilusiones. No se trata de evitar el cariño, sino de vivirlo sin depender de él. Porque cuando vemos a los demás sin los filtros de nuestra mente, entendemos que el amor real no encierra, no distorsiona, no idealiza. Solo es. Y en esa pureza, encontramos la verdadera libertad. Cuando el velo cae, viendo a la persona sin la lente del apego. Al principio, todo parece único, especial, casi sagrado. Cada mirada, cada palabra, cada gesto tiene un peso emocional que nos envuelve. Pero con el tiempo, algo cambia. La chispa que antes lo iluminaba todo comienza a apagarse, las pequeñas cosas que pasábamos por alto se vuelven más evidentes, y la persona que veíamos como extraordinaria comienza a sentirse normal. ¿Por qué ocurre esto? Lo que cambia no es la otra persona, sino nuestra percepción. Al principio, el apego actúa como una lente que magnifica lo positivo y desenfoca lo que no queremos ver. Estamos tan envueltos en la energía del enamoramiento que no cuestionamos, no analizamos, solo sentimos. Y en ese sentir, creamos una historia. No vemos a la persona como es, sino como queremos que sea. Pero el apego es un filtro temporal. Tarde o temprano, la mente empieza a notar los detalles que antes ignoraba. Los momentos de silencio se sienten más largos, los gestos que antes parecían entrañables ahora pueden irritar, las diferencias que antes parecían pequeñas se hacen más grandes. Y entonces, nos preguntamos, ¿ha cambiado la otra persona o siempre fue así y no lo vimos? Aquí es donde muchas relaciones entran en crisis. Algunas personas intentan aferrarse a la ilusión, forzando la conexión, buscando revivir lo que una vez sintieron. Otras entran en conflicto, sintiéndose decepcionadas, como si algo se hubiera roto. Pero la verdad es que nada se rompió, solo estamos viendo con claridad por primera vez. Este es el punto donde el desapego se vuelve esencial. No para alejarnos del amor, sino para experimentarlo de forma más real. Porque el amor sano no necesita distorsiones ni idealizaciones. No se trata de convertir a alguien en un ser perfecto, sino de aceptarlo como es, sin filtros, sin proyecciones.
Y en esa aceptación, decidir si esa conexión es un espacio de crecimiento o solo una lección que debemos soltar. El budismo nos enseña que el sufrimiento viene de la resistencia a la realidad. Cuando dejamos de luchar contra lo que es y aceptamos que todo cambia, que las personas no están aquí para cumplir nuestras expectativas, que el amor no es posesión, sino elección consciente, encontramos una paz que el apego nunca podrá darnos. Ver a alguien sin la lente del apego es un acto de valentía. Significa soltar la necesidad de que esa persona encaje en nuestra historia, y en su lugar, observarla con honestidad. Significa dejar de aferrarnos a lo que fue y empezar a aceptar lo que es. Y cuando logramos hacerlo, ya no sufrimos por lo que se desvanece. Porque entendemos que lo único que se está desvaneciendo es la ilusión. El dolor de soltar, ¿por qué duele y cómo transformarlo? Soltar no es fácil. A veces, incluso cuando sabemos que una relación ya no nos hace bien, seguimos aferrándonos a la esperanza de que algo cambie, de que la otra persona se dé cuenta, de que la conexión vuelva a ser como antes. Pero el problema no está afuera, sino en nuestra propia resistencia a dejar ir. No es la persona lo que nos duele perder, es la historia que habíamos construido en nuestra mente. Cuando nos vinculamos con alguien, no solo compartimos momentos, sino que tejemos una identidad en torno a esa relación. Nos acostumbramos a la presencia del otro, a su voz, a su energía en nuestra vida. Y cuando llega el momento de soltar, sentimos que una parte de nosotros se va con esa persona. Es como si perdiéramos un pedazo de nuestra propia historia, un fragmento de lo que éramos cuando estábamos con ella. El dolor de soltar se siente como un vacío, pero ese vacío no es la ausencia del otro. Es el espacio que queda cuando dejamos de proyectar nuestra energía en alguien más. Es el silencio que queda cuando ya no tenemos a esa persona como punto de referencia emocional. Es la incertidumbre de no saber qué hacer con todo el amor que antes dábamos. Pero aquí está la paradoja, lo que duele no es soltar, sino la resistencia a hacerlo. La mente se aferra porque cree que el apego es sinónimo de amor, pero en realidad, el apego es miedo. Miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a darnos cuenta de que la relación nunca fue lo que imaginábamos. Y el miedo siempre nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El budismo enseña que todo es impermanente. Nada en esta vida es estático, todo cambia, todo fluye. Aceptar esto nos ayuda a entender que las relaciones también tienen su propio ciclo. Algunas llegan para quedarse, pero muchas otras solo están de paso. Y aferrarnos a lo que ya cumplió su propósito solo nos hace sufrir. El secreto para soltar sin dolor no es olvidar ni rechazar lo que fue, sino transformar el amor que dábamos. En lugar de gastar energía en lamentar la pérdida, podemos redirigirla hacia nosotros mismos. En lugar de llenar el vacío con distracciones, podemos usarlo para crecer. Cada vez que sentimos la tentación de volver al apego, podemos recordarnos que el amor que entregamos no se ha perdido, solo está buscando un nuevo hogar dentro de nosotros. Porque soltar no significa perder. Soltar significa confiar en que lo que fue necesario ya cumplió su propósito. Significa abrir espacio para nuevas experiencias, para nuevas conexiones, para un amor que no se base en el miedo, sino en la libertad. Y cuando logramos hacerlo, nos damos cuenta de algo increíble, el amor nunca estuvo en la otra persona. Siempre estuvo en nosotros. El desapego consciente, amar sin poseer ni depender. Desde pequeños nos enseñan que el amor y el apego van de la mano. Nos dicen que amar es necesitar al otro, que los celos son una prueba de amor, que si alguien es importante en nuestra vida, debemos aferrarnos a esa persona para no perderla. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera un malentendido? ¿Y si el verdadero amor no tiene nada que ver con la posesión ni con la dependencia? El budismo enseña que el apego es la raíz del sufrimiento porque nos hace creer que algo externo es necesario para nuestra felicidad. Cuando amamos desde el apego, convertimos a la otra persona en una fuente de seguridad, en una especie de ancla emocional. Y al hacer esto, dejamos de verla como es y empezamos a verla como un recurso para llenar nuestras necesidades. El problema es que todo en la vida es impermanente. Las personas cambian, las relaciones evolucionan,
la energía de una conexión nunca es estática. Pero cuando estamos apegados, nos resistimos a esta verdad. Queremos que el otro sea constante, que nos ame igual que antes, que nos priorice siempre, que su atención no varíe. Y cuando la realidad nos muestra lo contrario, sufrimos. El apego no es amor, es miedo. Miedo a la pérdida, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre. Nos aferramos porque creemos que sin esa persona nos faltará algo, cuando en realidad, el amor que sentimos siempre ha estado dentro de nosotros. La otra persona no es la fuente, es solo el espejo donde reflejamos lo que ya existía en nuestro interior. Pero si el apego es sufrimiento, ¿cómo se ama sin apego? ¿Es posible amar sin necesidad, sin esperar nada a cambio, sin depender? Sí, y el secreto está en el desapego consciente. El desapego no significa indiferencia ni frialdad. No significa que dejemos de sentir o que nos volvamos insensibles. Significa que aprendemos a amar con libertad. Que dejamos de exigir que el otro cumpla nuestras expectativas y empezamos a disfrutarlo tal como es, sin tratar de retenerlo, sin convertirlo en una pieza de nuestra identidad. Cuando amamos con desapego, entendemos que nadie nos pertenece. Que cada persona que llega a nuestra vida es un viajero en nuestro camino, con un tiempo y un propósito. Algunas personas se quedan mucho tiempo, otras solo unos momentos, pero todas dejan algo en nosotros. Y en lugar de obsesionarnos con cuánto durará una relación, aprendemos a valorar lo que es en el presente, sin la ansiedad del futuro ni la nostalgia del pasado. Esto nos libera del sufrimiento. Porque ya no vivimos el amor como una cadena, sino como un flujo de energía que va y viene. No sentimos que perdemos a alguien cuando una relación cambia, porque sabemos que el amor que dimos no desaparece, simplemente se transforma. No necesitamos controlar al otro, porque confiamos en que lo que es genuino se mantiene por sí mismo. Pero aquí viene lo más importante, cuando amamos sin apego, nuestra energía cambia. En lugar de generar relaciones basadas en la dependencia, creamos conexiones basadas en la autenticidad. En lugar de buscar a alguien para llenar vacíos, nos vinculamos desde la plenitud. Y cuando dejamos de aferrarnos, dejamos de sufrir. Porque el amor real no dice, te necesito, dice, te elijo. No dice, sin ti no soy nada, dice, compartamos nuestra luz sin atarnos. No dice, por favor, quédate, dice, siempre eres libre de irte, y mientras estés aquí, disfrutaré tu presencia sin miedo. Ese es el amor más puro. El amor que no encadena, que no angustia, que no teme perder. El amor que fluye sin esfuerzo, porque no nace del miedo, sino de la libertad. El amor como camino espiritual, relaciones desde la plenitud. El amor puede ser una prisión o un camino hacia la libertad. Todo depende de desde dónde lo experimentamos. Si lo vivimos desde la carencia, lo convertimos en una búsqueda desesperada por llenar vacíos. Pero si lo vivimos desde la plenitud, se transforma en una vía de crecimiento, en una práctica espiritual que nos ayuda a conocernos mejor y a evolucionar. Las relaciones no son simples coincidencias. Cada persona que entra en nuestra vida tiene algo que enseñarnos. Algunas llegan para mostrarnos el amor, otras para enseñarnos el desapego, y algunas simplemente nos reflejan partes de nosotros que aún no hemos sanado. Si estamos atentos, cada vínculo nos ayuda a profundizar en nuestro propio ser. Pero aquí está la trampa, muchas veces buscamos en el otro lo que no hemos encontrado en nosotros mismos. Si nos sentimos inseguros, buscamos a alguien que nos haga sentir valiosos. Si nos da miedo la soledad, nos aferramos a la compañía. Si no sabemos amarnos, esperamos que el otro nos ame por nosotros. Y en ese proceso, convertimos el amor en una transacción, te doy lo que necesitas si me das lo que necesito. El amor como camino espiritual es diferente. No se basa en la necesidad, sino en la expansión. En lugar de buscar a alguien para completarnos, compartimos nuestra plenitud. En lugar de exigir, damos sin miedo. En lugar de aferrarnos, permitimos que el otro sea libre. Pero esto no significa que el amor deba ser sacrificio o sufrimiento. El amor consciente no es aguantar ni tolerar lo que nos lastima. Es elegir con quién compartir nuestra energía,
sabiendo que el amor no es sinónimo de permanencia. Algunas conexiones son profundas pero breves, otras crecen con el tiempo, y algunas simplemente cumplen un propósito y se desvanecen. El budismo nos enseña que el amor es una energía que se cultiva dentro de nosotros, no algo que alguien más nos da. Y cuando entendemos esto, dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Descubrimos que podemos sentir amor incluso sin una relación. Que la verdadera conexión no es solo con otra persona, sino con el universo, con la vida, con nuestro propio ser. El amor como camino espiritual nos invita a amar sin miedo, sin exigencias, sin dependencia. Nos enseña que el otro no es nuestro refugio, sino nuestro espejo. Que cada relación es una oportunidad de crecimiento. Que el amor no es un contrato, sino una danza, donde dos almas se encuentran, comparten su luz y, cuando es necesario, se sueltan sin sufrimiento. Cuando amamos así, ya no tememos la pérdida. Porque entendemos que el amor nunca desaparece. Solo cambia de forma. Y en esa comprensión, encontramos la paz que el apego nunca podrá darnos. Encontrar la paz en la impermanencia, la clave del equilibrio interior. Todo lo que comienza, en algún momento termina. Esta es una de las verdades más simples y a la vez más difíciles de aceptar. Nos aferramos a las personas, a los momentos, a las emociones, como si fueran eternos. Queremos que el amor dure para siempre, que las conexiones nunca cambien, que lo que nos hace felices hoy siga exactamente igual mañana. Pero la vida no funciona así. La impermanencia no es un castigo, es la naturaleza misma de la existencia. Nada permanece estático. Las estaciones cambian, nuestro cuerpo envejece, nuestros pensamientos evolucionan, y las relaciones también siguen este mismo ciclo. Intentar resistirse a esto es como tratar de atrapar el agua con las manos, cuanto más te aferras, más rápido se escapa. El sufrimiento aparece cuando nos negamos a aceptar esta realidad. Nos afligimos por lo que se fue, deseamos que las cosas vuelvan a ser como antes, revivimos recuerdos una y otra vez con la esperanza de que de alguna forma puedan llenar el vacío que sentimos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de lamentarnos por lo que termina, aprendiéramos a ver la belleza de lo efímero? Imagina que estás viendo una puesta de sol. Sabes que en unos minutos desaparecerá, pero eso no te impide disfrutarla. No piensas en cómo hacer que dure más tiempo ni sufres porque pronto se irá. Simplemente te permites estar presente, apreciando cada color, cada cambio en el cielo, cada instante tal como es. Ahora, ¿qué pasaría si viviéramos nuestras relaciones con la misma actitud? Cuando aceptamos la impermanencia, dejamos de vivir con miedo a la pérdida. No necesitamos poseer a alguien para amarlo, ni aferrarnos a un momento para disfrutarlo. Aprendemos a valorar lo que tenemos en el presente, sin la ansiedad del futuro ni la nostalgia del pasado. Y esto no solo nos da paz, sino que transforma por completo nuestra manera de amar. El desapego no significa que dejemos de sentir, sino que dejamos de sufrir innecesariamente. No significa que no nos importen las personas, sino que entendemos que cada encuentro tiene su propio ciclo y su propio propósito. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo aún más, pero sin miedo, sin necesidad, sin exigencias. Cuando vivimos desde esta perspectiva, encontramos un equilibrio que antes nos parecía imposible. Ya no nos desgastamos tratando de controlar lo incontrolable. Ya no sufrimos por lo que se va, porque entendemos que nada realmente se pierde, solo se transforma. Y lo más importante, ya no buscamos la paz en los demás, porque descubrimos que siempre ha estado dentro de nosotros. Así que, la próxima vez que sientas que algo en tu vida está cambiando, en lugar de resistirte, suéltalo con gratitud. Agradece lo que fue, lo que aprendiste, lo que compartiste. Y confía en que, así como cada puesta de sol da paso a un nuevo amanecer, cada final es solo el inicio de algo diferente. La paz no viene de tratar de detener el flujo de la vida, sino de aprender a moverse con él. Y cuando logras hacerlo, descubres que nunca hubo nada que temer. Solo hubo amor, en todas sus formas, enseñándonos a soltar y a seguir adelante. El amor es una de las fuerzas más poderosas que experimentamos, pero también puede convertirse en una de las mayores fuentes de sufrimiento si no entendemos su verdadera naturaleza.
Nos aferramos a personas, recuerdos y emociones porque creemos que sin ellos nos faltará algo. Pero la verdad es que el amor nunca ha estado afuera. Siempre ha estado dentro de nosotros. Hoy hemos explorado cómo la mente nos engaña, cómo proyectamos nuestra propia luz en los demás, cómo el apego nos atrapa y cómo el desapego nos libera. Amar sin miedo, sin necesidad, sin posesión, es una de las formas más elevadas de amor. Y aunque soltar a veces duela, la paz que encontramos al hacerlo es incomparable. Ahora quiero saber de ti. ¿Has experimentado el desapego en el amor? ¿Has sentido el miedo de dejar ir a alguien y luego descubierto que en realidad estabas ganando libertad? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encanta leerlos y responderlos, porque en cada historia hay una lección que todos podemos aprender. Si este vídeo resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos de amor, conciencia, desapego y crecimiento personal desde una mirada profunda, pero fácil de entender. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. A veces, una sola idea puede cambiar la manera en que vivimos nuestras relaciones. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio de aprendizaje y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recuerda, el amor real no aprisiona, expande. No teme perder, confía. No se aferra, fluye. Nos vemos pronto.